Buenas tardes, mi nombre es Cristina Yanet Castañeda Hernández. Este es un trabajo para la materia de Estadística Inferencial 2 y soy de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les hablaré sobre el tema 10.2, correlación. Definiciones. Esta es una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados de X y Y, una fuerza de muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R siempre está entre -1 y 1, es decir, -1 menor que R menor igual a 1. El valor de R no cambia si no todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambien todos los valores X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo el valor típico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan las variaciones individuales y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. Ejemplo: tamaño de cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones de tamaño de cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Webster, un grupo de sujetos, según los datos de Stability y Brain, SITS, SITS, de tramo Neurosis, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tenemos una tabla de datos donde nos menciona el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el CI como lo vemos. Nombremos lo que es la aplicación de Minitab. Ok, nos vamos a estadísticas básicas, ¿no? Y a correlación. Seleccionamos ambos, vamos aquí y le damos OK. Nos dejó, hay que seleccionar tamaño de cerebro y coeficiente. Y aquí tenemos lo que viene siendo el resultado de la correlación entre el tamaño de cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Como vemos, es menor a lo que ya explicamos anteriormente, ya que nos da 0.179 y P es igual a 0.620. Ejercicio: calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según los datos de Air Force Institute. Existe una correlación entre la temperatura y la concentración del CO2, o como vemos tenemos una tabla de datos en la cual nos muestra el CO2 y la temperatura en grados centígrados. Nos vamos a lo que es el Minitab. Vamos a abrir y esperamos a que abra. Esperamos a que cargue para poder resolver lo que viene siendo este ejercicio, siempre y cuando hay que recordar lo que ya bien explicamos al principio en lo que es la teoría, que el valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor que R menor que 1. ¿Ok?
Esto es para las propiedades del coeficiente de correlación lineal en R. Okay. Aquí tenemos lo que viene siendo ya los datos una vez registrados. En este caso tenemos 11 datos del CO2 por partes por millón y la temperatura en grados centígrados. Nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas y correlación. Seleccionamos a ambos, como ya lo hicimos anteriormente, le damos OK. Y aquí tenemos lo que viene siendo la correlación entre el CO2 por partes por millón y la temperatura en grados centígrados, que esto es igual a 0.892 o es también a 0.001. Ok, y pasamos a lo que es el siguiente tema, 10.3, regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables de x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa la relación entre x llamada variable explicativa, la variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definición. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia expectativamente una unidad. La pretendiente de B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando X cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales variados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos variados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observa menos Y predicha menos predicha igual a residuo menos predicha. Una recta satisface la probabilidad mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es menor a la suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada valor de los valores de coordenadas Y se han reemplazado por el valor residual de Y, observa menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos en una gráfica de los puntos X, Y predicha menos Y observada. Ejemplo, edad y tamaño en la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años? Ok, para esta actividad vamos a ver lo que es Minitab. Aquí ya tenemos los datos de lo que viene siendo el tamaño de la cintura de los hombres. Nos vamos a estadísticas básicas, a gráficas, regresión, y nos vamos a la primera. Como vemos, tenemos capturado lo que viene siendo la edad, la Y sería el tamaño de cintura y la X sería la edad en hombres. Ok, nos vamos a gráficas, ponemos 1, 4, ok, vamos ok. Y por aquí tenemos lo que vienen siendo estas gráficas en la cual nos da lo que viene siendo el tamaño de cintura de centímetros de hombres y nos arroja también una fórmula. Podemos ver que nos marca que el tamaño de cintura por hombres es igual a 59.64 más 0.629 y esto se debe multiplicar por la edad de los hombres. A ello
tenemos que utilizar lo que viene siendo una calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 59.64 más 0.6259. Esto multiplicado por la edad de los hombres. En este caso, la primera edad de hombres que nos arroja en este problema es 20 por 20 y nos da como resultado ok, tenemos lo que es la calculadora. Vamos a volver a realizarla en la utilizar la misma fórmula ya que no nos dio el resultado primero. Aquí tenemos 59.64 más punto 62.59 por la edad que viene siendo la edad de los hombres, que en este caso sería la primera, fueron 20. Y eso nos da como resultado, ok, aquí hubo un pequeño error, vamos a volverla a hacer. 59.64 más punto 62.59 por 20. Eso nos da como resultado en la cintura de los hombres que mide 72.158. Ok, ahora la segunda va a ser por 40. 59.64 más punto 62.59. Esto multiplicado por 40 nos da 84.67. Y por último tenemos por 60 años, que sería 59.64 más, perdón, 59.64 más punto 62.59 por 60. Mide 97.194. ¿Okay? Ejercicio. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de cintura determinan la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de cintura para una mujer de su edad de 18, 33 y 54 años? ¿Ok? Ahora vamos a cambiar en Minitab y vamos a abrir esto. Ok, nos vamos a lo que es estadísticas, regresión. Tenemos lo que viene siendo la cintura y para abajo la edad de las mujeres. Pues vamos, aquí tenemos el coeficiente intelectual, el coeficiente, nivel de coeficiente es de 95. Nos vamos a gráficas, una de 4 de 1, ok. Y aquí tenemos lo que viene siendo las gráficas en el cual nos muestran lo que viene siendo las diferencias residual de lo que es cada uno de los resultados. Y aquí nos arroja, si bien vemos, lo que es una fórmula en la cual podemos ver cuánto va a medir la cintura en mujeres en centímetros dependiendo su edad, que si bien tenemos que 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Ok, vamos a realizar lo que es la cuenta con nuestra ayuda de nuestra calculadora, que es 54.12 más punto 8095
esto multiplicado por la primera edad de las mujeres, que en este caso sería 18 por 18, y esto nos da como resultado 68.691. Ok, ahora nos vamos a resolver la siguiente edad. Multiplicamos ahora por 36 y al último 54. 83.262. Y dijimos que la última edad era 54. Eso nos da como resultado 97.833. Y pasamos al tema 10.4, variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que el tamaño tenemos un conjunto de datos variados que contienen el punto muestral de X y Y, que Y es el valor predicho y que Y obtenido es un valor de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y predicha. La desviación total de X y Y es la distancia vertical Y menos Y predicho, que es la distancia entre el punto X y Y, la recta horizontal que pasa por la mitad media muestral de Y predicha. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha, que es la distancia entre el valor de predicho y la recta horizontal, que es por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, es la distancia vertical entre los puntos X y la recta de regresión. La distancia de Y menos Y también se conoce como residuo. Aquí tenemos lo que viene siendo una explicación de la desviación, que sería desviación total es igual a desviación explicada más desviación sin explicar, y nos lo muestra por medio de estos símbolos. Ejemplo. Imagine que una muestra de datos variados X y Y que incluyen los valores específicos de 5,19, que si bien los podemos observar aquí en la recta, ¿qué es esto? Son estos. Supongo que utilizamos una muestra de datos variados para calcular los siguientes resultados. Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha es igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y predicha igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la situación de X es igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha es igual a 3 más 2X produce que Y predicha es igual a 3. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión de Y predicha es igual a 3 más 2X para obtener que Y predicha es igual a 3. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar la existente en una relación lineal mejor discreta por medio de la recta de regresión. Para X es igual a 5, el valor predicho de Y es 13. Pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha 13 y Y es igual a 19 no puede explicarse por medio de una recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. La desviación total a partir de Y predicha es igual a 9 del punto 5,19 igual a menos Y igual a Y predicha es igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada. A partir de la
de y predicha es igual a 9 del punto de 5,19 es igual a la desviación explicada de 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar. A partir de y predicha de 9 del punto de 5,19 es igual a desviación sin explicar es igual a 19 menos 13 igual a 6. Variación. Variación total igual a variación explicada más variación sin explicar. La variación total se expresa como suma de cuadrados de los valores de desviación totales y la variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de variación total que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de variación en Y se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R es la cantidad de variación de Y se explica por la recta de regresión. Si se calcula R cuadrada, la variación explicada y la variación es entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimulación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimulación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de variables se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la desviación de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación en una media colectiva de la dispersión de puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denote con SE una de las medidas de la diferencia o distancia entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo: peso y consumo de combustibles en autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustibles en la carretera? 3. ¿Qué porcentaje de variación total de consumo de combustibles en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera? 4. Si un automóvil pasa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en una carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustibles en carretera. Ok, vamos a realizar lo que viene siendo este ejercicio. Lo abrimos. Abrimos lo que viene siendo este militar y esperamos a que cargue. Ok, nos vamos a lo que es estadísticas, regresión, feed, align point. Ok, aquí no. Regresamos, vamos a estadísticas, regresión y nos vamos a lo que viene siendo regresión otra vez y feed mode. Nos vamos a seleccionar carretera por millas de galón y sería peso en libras. Nos vamos a gráficas y ponemos 4 de 1. Ok. Y aquí tenemos lo que viene siendo unas gráficas. Y aquí tenemos lo que viene siendo los resultados que nos arrojó este problema. Como podemos ver, tenemos lo que es el análisis de carreteras por millón versus el peso en libras. Y podemos observar lo que vienen siendo los resultados. Como total nos dio que serían 413.219, que si vemos tenemos un coeficiente del 50.50, un SE del 2.86
un CBOU del 17.76 y el P de 0. ¿Ok? Carretera millas por galón es igual a 50.50 menos 0.005869 por pesos por litro. ¿Ok? Que si bien podríamos utilizar esta fórmula y aplicarla a todo lo que viene siendo las marcas y el modelo. ¿Ok? Y pasamos a lo que viene siendo el siguiente ejercicio, que dice el siguiente ejercicio: estaturas y pesos de hombres. Supongo que tienen los valores variados que consisten en la estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí estudiante es suficiente para sustentar la afirmación de que la correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso. ¿Qué porcentaje de variación total de peso de los hombres explíquese por la correlación lineal entre estatura y peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que produce el mejor peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, vamos a abrir el siguiente monitor. Ok, ya tenemos lo que viene siendo lo que es la estatura, el peso, todos los datos de lo que nos dice el problema. En este caso sería el estatura y peso de hombres, que si bien en este caso nos pide que tenemos que en qué consisten las estaturas y los pesos en libras. Ok, nos vamos a Stat, regresión. Aquí tenemos que poner en response lo que viene siendo la estatura, y aquí sería el peso en libras. Vamos a OK y le damos OK, y aquí tenemos lo que viene siendo las gráficas y lo que es el resultado de lo que nos arrojó el problema, que si bien podemos ver la fórmula, que la estatura en pulgadas es igual a 58.00 más 0.05999 por peso en libras. Ok, que si vemos tenemos una constante de 58.00, un S coeficiente de 2.37 y un CO de 20.95. El peso en libras sería del 0.0599, el SE de 0.0159 y así sucesivamente podemos obtener lo que viene siendo el resultado. Si bien vemos lo que ves también los datos de estaturas en pulgadas, el fit, el resist de cada uno de estos. 10.5 Regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa la relación lineal entre el valor, una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2 y xk. La fórmula general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales de x es igual a b0 más b1 de x1 es más b2 x2. Objetivo: usar los datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para producir valores de las variables de respuesta y. R2 y R cuadrado. Ajustar. R cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien y lo que ajusta la ecuación de regresión múltiple en datos muestrales. Un ajuste perfecto diría que como resultado de R cuadrado es igual a 1 y el ajuste muy bueno daría como resultado cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene un
Una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles para la mejor ecuación de regresión múltiple. No necesariamente utilizar las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor en el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor P. Valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación de datos muestrales. El valor de 0.00 resulta una prueba de hipótesis nula de B1 igual a beta 2 es igual a 0. El rechazo de beta 1 es igual a beta 2 igual a 0 implica que al menos uno de beta 1 y beta 2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utilice el sentido común y considere las prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considere el valor de P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como determina el valor de P. 3. Considere ecuaciones con valores altos de R y ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea variable a la respuesta Y, y utilice las siguientes variables de predicción en el peso de automóviles: su longitud del frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o la capacidad volumétrica o cilíndrica. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y de 3.5 desplazamientos? Utilice las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. 3. ¿Qué características tendría que tener el automóvil para maximizar la rendimiento de combustible en la carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, vamos a abrir lo que es la aplicación de Minitab nuevamente para resolver este ejercicio. Ok, ya tenemos la local Minitab, nos vamos a estar regresión, y en este caso nos pide que tenemos que tener lo que es el rendimiento de consumir en carretera. ¿Sí? Y en este caso tendríamos que serían peso, longitud, ¿qué más pide? Peso del automóvil, longitud, frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Frenado, cilindros y su desplazamiento. Vamos a gráficas. Vamos a OK. Y aquí tenemos lo que viene siendo nuestra gráfica. OK. Nuestras gráficas, perdón. Aquí podemos ver lo que viene siendo los resultados, que si bien tenemos como carretera por millas por galón es igual a 0.51.0 menos 0.00451 menos 0.01770, que esto nos da menos 0.028 frenado pies más 0.247 cilindros menos 0.973, que si bien podemos ver lo que viene siendo los resultados de peso en libras, sería de 6.99, longitud en pulgadas es de 4.57, frenado de pies de 1.40, cilindros sería de 7.14 y desplazamiento de capacidad de volumen sería de 6.61. ¿Ok? De igual forma, aquí tenemos lo que viene siendo otros resultados de regresión, que en este caso serían una regresión en libras de 0.037,
0.843, que sería lo que es la longitud de pulgadas. Frenado en pies sería de 0.968, cilindro sería de 0.729 y desplazamiento de capacidad de volumen es igual a 0.337. Ejercicio: el colesterol, miligramos hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determina la mejor educación de regresión. Donde el colesterol sea la variable de respuesta Y, utiliza los siguientes valores de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la célula. Determina la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utiliza las variables resultado en la ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel de saludable en la mejor ecuación de regresión? Okay, abrimos lo que viene siendo un tab otra vez. Y esperamos a que abra. Ok, una vez ya cargado el Minitab, nos vamos a lo que es Stat. Vamos a regresión. Y tenemos lo que viene siendo en la parte de arriba colesterol. Y en la parte de abajo tendríamos como edad, estatura, pulgadas, peso en libras y cintura en centímetros. Nos vamos a grab. Otra en uno. Ok. Y aquí tenemos lo que viene siendo el resultado. Tenemos lo que vienen siendo las diferentes gráficas. Y tenemos lo que viene siendo los resultados. Si vemos, tenemos lo que es una fórmula la cual podemos obtener diferentes resultados y tenemos lo que viene siendo el coeficiente. En la edad sería de 2.59, la estatura en pulgadas sería de 1.12, peso en libras sería de 4.53 y cintura en centímetros sería de 5.60. Tenemos un modelo de una sumatoria de modelo que sería de S 159.368, RSQ 73.83%, y tenemos lo que viene siendo el análisis por variables, que si vemos la edad quedaría en 0.001, estatura en pulgadas sería 0.302, peso en libras sería 0.755 y por último tenemos cintura en centímetros que es de 0.026. Ok, y por mi parte sería toda. Posteriormente tendré otro video en el cual hablaré sobre las herramientas aplicadas al campo laboral. Muchas gracias.